¿Quién farmea más aura? ¿Un empático o un narcisista? ¿Te estoy hablando en chino? Pues bueno, quédate y te lo explico. Identifica un narcisista. Hoy vamos a hablar de esta tendencia nueva que hay entre la gente joven, aquí en Latinoamérica principalmente, aunque también ya está llegando a España, sobre la tendencia que hay de farmear aura. ¿Qué exactamente es esto que está pasando? Esto es una tendencia narcisista, no es una tendencia narcisista, debemos preocuparnos, no debemos preocuparnos. Bueno, quédate, que aquí te lo voy a explicar. Antes que nada, te invito a que le pongas un like o un hype si por aquí lo ves. Bueno, de esta manera me apoyas. Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Bueno, vamos a hablar de esta tendencia que hay hoy en día. Este es un video corto, no tan corto para ser short, no tan largo para ser demasiado largo. Pues bueno, aquí en medio, en esta estructura tan ambigua, vamos a comentar sobre esto que está pasando. Farmear ahora, ¿qué exactamente es esto? Bueno, el término viene de los juegos. Farmear es como cuando haces una acción repetitiva, muchas veces como para ir ganando puntos o recursos. ¿Se acuerdan ustedes de este jueguito que había antes que se llamaba Farmville? Que había ahí en Facebook. Muchos amigos lo tenían, en donde ibas pues esto comprando lechugas, zanahorias, cerditos, cabritas, lechecita, ibas juntando como estos recursos. Yo creo que por ahí viene ese término. Claro, también tenemos muchos juegos y mundos virtuales donde podría haber surgido este término, pero farmear es esto, que vas juntando como recursos o vas juntando cosas para, digamos, ganar puntos, superarte, avanzar en un juego, en lo que sea. Y aura. Aura es la presencia, energía o carisma que gana una persona, es decir, popularidad, como gano este foco de atención. ¿Le suena? Bueno, ahí es donde empezamos a entrar en estos pantanos y mundos muy parecidos a lo del narcisismo. Ganar atención, ganar validación. Bueno, ¿qué se ha puesto de moda ahora? Entre chavales, entre chavitos, se juntan en un círculo, entonces dos personas se enfrentan cara a cara, empiezan a hacer bailes, actitudes, poses, ¿no? Para farmear más aura que el otro. Y bueno, y el ganador gana a raíz de los aplausos que le den los demás. O sea, entre más le aplaudan, más aúlle la gente, más loca se vuelva. Tú ya farmeaste aura, entonces tú ya eres el ganador. De esto se trata esta actividad. Bueno, yo la vi el otro día, decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué baila acá? Ya no es un rap, ya no es un parkour, ¿no? Ya es otra dinámica en donde simple y sencillamente se destaca más el que haga mejores gestos, el que se rimbombee mejor frente al otro. Básicamente es esto. ¿Es bueno o es malo? Bueno, ahorita vamos a comentar este punto. La cuestión aquí es quién farmea más aura generalmente. Yo les voy a decir, a ese nivel de concurso, pues obviamente va a farmear más aura un narcisista. Los narcisistas lo han ensayado toda su vida han sabido cómo hacer el pose, cómo hacer el comentario, la actitud que más llama la atención. Un empático eso se lo pasa por el arco del triunfo, no le importa, va por la vida concentrándose en lo importante. Pues bueno, a ese nivel, claro que va a farmear más aura un narcisista. Pero a nivel vida normal, fuera de estos concursos, va a farmear más aura, yo digo, a la larga, un empático, porque un empático no se va creando toda esta ola de enemigos que le van pisando la cola, que le van luego justamente poniendo en su lugar cuando finalmente salen a flote todas sus porquerías, ¿no? Un empático pues tiene esa ventaja de que no le va a pasar esta ola de porquería, salvo que algún narcisista a lo mejor lo agarre y por difamación o por verlo como una amenaza le hago una especie de mobbing, que es este ataque masivo de personas contra alguien, que bueno, en este caso podría ser un inocente. Pero al final, un empático farmea más aura en la vida, es decir, se da a querer más por sus seres queridos, por la gente del entorno, y si eres un empático, estrella más, porque pues obviamente habrás hecho muchas cosas buenas por los demás, y esto al final lo aprecia la gente. Ahora, en este grupo de jóvenes, cuando están haciendo esto de farmear aura, ¿realmente es un narcisista el que gana? Pues bueno, en teoría, los chavales, es decir, antes de los 23 años, ningún psicólogo decente se atrevería a diagnosticar el trastorno de personalidad narcisista. ¿Por qué? Porque el trastorno se genera entre los 4 y los 12 años. Con las características o con las particularidades que tuviste en tu entorno. Es decir, si tuviste mucho abuso emocional, abandono, te sobreconsintieron,
bueno, ahí empiezas a generar un poco lo que viene siendo este trastorno. Pero después de los 12 años que entras en una etapa de adolescencia, que es principalmente en donde está pasando esto de farmear aura, pues entramos ya en un periodo donde la persona está como empezando a medir sus fuerzas con el entorno, a conocer su lugar, midiendo sus fuerzas, sus actitudes con los demás. Todos, a esta altura de nuestras vidas, cuando somos adolescentes, todos tenemos características narcisistas. Mucha gente me escribe a veces con problemas de, oye, tengo un hijo que está actuando de una manera muy narcisista, ¿es narcisista, sí o no? Pues realmente esto no se va a saber hasta que cumpla esos 24, 25 años, que es donde ya se terminó de formar la personalidad y ya puedes decir si alguien puede tener este diagnóstico o no. Inclusive en los capítulos que he hecho aquí sobre personalidades famosas, influencers, que tienen menos de esta edad, pues bueno, no he atrevido a decir que tienen un trastorno hasta que no cumplan esa mayoría de edad. Sin embargo, es verdad también en que hay gente que desde joven empieza a enseñar esta tendencia a tener más características narcisistas. Es decir, hay gente que desde chiquita miente más o tiene como esta necesidad de tener más validación del entorno o que es más coqueta y va y como que siempre quiere tener ese foco de atención. Sí, hay gente que desde pequeña tiene más características o más tendencias a desarrollar el trastorno. Si desde pequeño se les detiene, es decir, se les ayuda a entender que sus actos tienen consecuencias, se les ayuda a ver que pues realmente hay ciertas conductas como mentir o engañar a la gente no está bien, puedes tú moderar a que esta persona ya en su adultez no genere o no desarrolle este trastorno. Claro, ya sabemos, y lo he dicho yo en muchos capítulos, el psicópata ya nace así. Y bueno, ya hay psicópatas que se les llama, malamente se les llama integrados, yo siempre pelearé con este término, pero por ejemplo en Argentina les llaman cotidianos, bueno, este psicópata cotidiano que nunca delinquió, que al final sí es una persona que le cuesta tener como estos lazos afectivos con otras personas, pero al final no desarrolla como esa malignidad que caracteriza tanto a estos personajes narcisistas. Recordemos, los psicópatas son partes del narcisismo. No todos los narcisistas son psicópatas, pero todos los psicópatas son narcisistas. El caso es que cuando ya nacen psicópatas, si tú no les ayudas a detener estas actitudes desde joven, va a ir desarrollando esta malignidad, esta falta de límites que caracteriza este trastorno. Entonces, aquí es donde, volviendo al tema de farmear aura, si de repente tenemos un entorno en donde hay tantos chavales dándole importancia a simplemente una actitud, pues bueno, sí podemos tener un poco de ruido aquí en la percepción colectiva, en el consciente colectivo, en donde una bola de chavales dicen, ah, pues está bien ser cool por unos momentos, ganarte el respeto de los demás por ser simplemente cool y no por cosas más importantes como un estudio, como a lo mejor destacarte en los deportes, en algún arte. Entonces ahí es donde de repente la humanidad parece un poquito más aberrante, un poquito más narcisista. Pero vamos a aclarar que no todos los que hacen farmeo de aura son narcisistas. Y claro que también hacerlo tiene su arte y tiene su gracia. No cualquier persona va a ganar un premio por esto. Pero es una actividad que se centra en el look, en la actitud y en la pose. Recordemos que yo acá también aquí hablo mucho en este canal sobre cómo vamos todos empoderando una cultura narcisista en base a admirar a estos narcisistas. Gente que simplemente por una cualidad vana, y me refiero, entre paréntesis, vana, alguien que simplemente va como por su cara bonita, por sus posesiones, por su pose, por cosas que realmente no son trascendentales en esta vida, al menos en la vida natural, cosas que hemos ido creando por el artificio del consumo. Pues bueno, entonces es donde decimos, realmente nuestras futuras generaciones van a mirar a otros simple y sencillamente porque tienen más actitud. Es verdad que la humanidad desde hace mucho se guía mucho por esto, en la gente que tiene actitud, en la gente que sabe venderse. Obviamente así se abren camino muchos narcisistas, porque ellos no se van a hacer responsables de lo que provoquen con estas actitudes. No les importa decir las mentiras más inusitadas, las mentiras más increíbles, con tal de abrirse camino. Y es un poco con esta arte de fingir. Ahora, interesante que a lo mejor esto de farmear ahora es justamente el reflejo de la sociedad que estamos viviendo. Es justamente el reflejo de lo que hoy en día admira el consciente colectivo o el inconsciente colectivo. O sea, estamos admirando justamente a gente con actitudes vanas.
no estamos admirando al científico, no estamos admirando al deportista. Sí, eventualmente, de repente, por ahí aparecen ciertas cosas, pero no nos hagamos güeyes. Realmente nuestra atención está justamente en esto. ¿Quién tiene la bolsa más bonita? ¿Quién tiene el coche más lujoso? ¿La casa más nice? Y esto no es necesariamente, la verdad, no es símbolo de éxito. Sí, nuestra sociedad consumista quiere interpretarlo de esta manera, pero yo les digo y se lo firmo y se los garantizo, la felicidad no está precisamente en la adquisición de cosas materiales. Precisamente es todo lo contrario. Bien dice este dicho hindú, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Hoy en día será más rico el que más pretende o el que menos necesita. Nuevamente entramos como en la misma cosa. Pero bueno, ya quitándonos un poco esta preocupación de encima, realmente creo que esto de farmear ahora, porque digo, pasamos de los Terians a esto y de repente a ver qué sigue. O sea, yo realmente cada vez me sorprenderé un poco más, sin objetivo de criticar precisamente, sino de entender por qué está pasando esto. Realmente la gente joven siempre va a ser el reflejo de lo que viene desde antes. Y al ver este reflejo, pues sí, está hablando con gritos, a gritos está hablando justamente de esta sociedad vanidosa, vana, interesada, materialista que vivimos. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Si están de acuerdo, pónganle like. Y si no, pues bueno, no le pongan un like, pero pongan su comentario. Me interesaría mucho saber qué piensan sobre este fenómeno. Al final también creo que la humanidad siempre ha tenido esta especie de farmear ahora, pero con otros nombres. Por ejemplo, tenemos los concursos de bellezas de mujeres, que a mí también me parece como una forma de cosificar mucho pues esto al género femenino. Tenemos las competencias de deportes. Todo esto es una forma de farmear ahora de alguna manera, pero esto lo transforma en la intención de simple y sencillamente llamar la atención y ser premiado por tener la mejor actitud. ¿Esto es válido? ¿No es válido? Eso es lo que yo quiero que ustedes me comenten aquí abajo. ¿Estamos bien o no vamos bien por allí? O simple y sencillamente, como repito, esto es un reflejo de lo que realmente nos estamos convirtiendo como sociedad. Tienes un hijo que está haciendo esto, los has visto en vivo, a mí me encantaría verlo, sí me parece muy interesante y sé que posiblemente sea una dinámica que muchas criaturas con justamente esta tendencia narcisista van a aprovechar a su favor. ¿Están de acuerdo? ¿Tienes problemas con un adolescente o con un niño chiquito que no sabe si está justamente actuando como un posible narcisista o no? Y si tú puedes hacer algo para regresarlo a la vía correcta, es decir, bueno, a la vía armoniosa, pues bueno, escríbeme, ¿sabes? En todos los videos viene cómo contactarme. Avísenme si estoy o no farmeando ahora yo con mis capítulos, porque a veces ya no sé quién me ve, quién no me ve. Les mando un beso. Soy Tabata de Identifica un Narcisista.